se habló, por lo menos desde que yo llegué, me hablaron de que había ya un consenso para la conformación del nuevo consejo, con la presidencia del ministro Fletes, viceprimera el doctor Ramírez Candia, vicesegunda el ministro Martínez Simón. Bueno, por lo menos todos estábamos convencidos que ese era el consenso y bueno, la transición siempre pensamos que debía ser una transición tranquila, como debe ser, en una entidad tan importante como la Corte Suprema de Justicia. Y hoy, sin ninguna información previa, hubo un cambio en la decisión. Entonces, a partir de esa situación, estamos en una conversación. Ustedes ya saben también la decisión del ministro Ramírez Candia, entonces esto nos obliga a discutir, a conversar, a seguir dialogando para poder avanzar en esto que repito que es muy importante, que es la gestión y el gobierno del Poder Judicial. Para transmitir previsibilidad, entonces, para empezar, por lo menos es clave, es estratégico, es indispensable cumplir con los consensos. Entonces, desde esa perspectiva yo entiendo la decisión del ministro Ramírez Candia. En mi caso personal también voy a estar presentando mi renuncia a la superintendencia de las 2 circunscripciones que amablemente me han concedido los señores ministros y a la Dirección de Medio Ambiente, lo cual no implica ahondar el conflicto, sino que generar un espacio amplio de conversación entre los ministros y encontrar una salida consensuada a esta situación. ¿Esas renuncias se dan como protesta por el no cumplimiento del consenso, ministro? No, no es una protesta. El problema es que, repito, se habló siempre de un consenso y en base a ese consenso entonces tenía que conformarse el Consejo Directivo de una determinada manera y aquí no tiene nada que ver con que no hay diferencia entre ser viceprimero o vicesegundo. Obviamente no hay no se está planteando una cuestión cualitativa en cuanto a los espacios de responsabilidad, sino a esto que estoy hablando, a la necesidad de que los consensos se puedan cumplir para transmitir seguridad jurídica a la ciudadanía, nada menos que de la máxima instancia judicial. Y es importante mencionar, esto no tiene nada que ver con deterioro de relaciones personales. Nuestras relaciones personales entre los 9 ministros permanecen intactas, con mucho respeto, nos tratamos con mucha dignidad. Esto tiene que ver con la dinámica interna de gestión del Poder Judicial, en este caso de la Corte. Ahora, ministro, ¿usted esperaba su designación en la circunscripción del Alto Paraná, teniendo en cuenta que ingresó a la Corte en reemplazo de la doctora Vareiro de Mónica? No, yo no vine esperando absolutamente nada. Es más, les decía a mis colegas y les pueden preguntar, yo puedo estar sin ser superintendente en ninguna circunscripción, porque además tengo algunos cuestionamientos al respecto que tengo que seguir debatiendo con ellos. Yo por eso le agradecí mucho al ministro Flete, que fue quien renunció a las circunscripciones, a la superintendencia de esas 2 circunscripciones. También me ofreció la dirección del medio ambiente, dentro, repito, del contexto de este consenso original del que me han hablado desde un principio. Bueno, al quedar sin efecto ese consenso, entonces yo creo también que corresponde, yo presente mi renuncia a esos espacios de responsabilidad y seguimos discutiendo con los colegas. Pero ¿era o no la circunscripción judicial del Alto Paraná la que le correspondía, doctor? Era la circunscripción en la que era superintendente la ministra Gladys Vareiro. No hay nada escrito al respecto, eso no está reglamentado, o sea, no hay una especie de derecho a la sucesión, no, eso depende de los acuerdos, de las conversaciones, una disposición, digamos, discrecional del Pleno de la Corte, y yo siempre dije, no venía a disputar absolutamente nada al respecto, ¿verdad? Pero y bueno, fue por decisión del Pleno que me designaron para San Pedro y Caguazú. Ahora, el incumplimiento de este consenso, ministro, supone una suerte de ruptura, de mini crisis en el seno de la Corte Suprema de Justicia con el resto de los ministros, teniendo en cuenta que usted, el ministro Ramírez Candia, se retiraron de la sesión y también el ministro César Garay se reunió luego con usted. Esto supone la necesidad de profundizar el diálogo, de profundizar ciertos debates, de consolidar
consensos transparentes, consensos legítimos, y que esos consensos se cumplan, repito, para mejorar cada día la gestión del Poder Judicial, la gestión y el gobierno del Poder Judicial. Indudablemente, ahora se abre un espacio, una oportunidad y una gran necesidad de que conversemos, de que volvamos a conversar de ciertas cuestiones los 9 ministros de la Corte. ¿Cuántos ministros son los que no cumplieron con el acuerdo o pacto? Ese es un detalle que me parece que nos va a aportar a la solución que estamos buscando, ¿verdad? Ahora nosotros estamos abiertos al diálogo, vamos a conversar, vamos a dialogar. De todas maneras, ustedes vieron los resultados de las votaciones y, repito, ese es creo que eso no agrega a la solución que tenemos que encontrar.